Hola, hola de nuevo. Estamos aquí continuando con el 16º Congreso de la Norma. En esta ocasión tengo el gusto y el honor de presentar al ingeniero Carlos Jiménez Lezama con el tema, el título 4, Principios Fundamentales de la NOM y la NMXJ 364, parte 1 de ANSE. Es un estándar, de acuerdo ahora a la nueva ley de la infraestructura de la calidad, vigente a partir del 30 de agosto. Son temas interesantes, saber cuál es la fuente del título 4 de nuestra NOM 001-CD. Verán ustedes las diferencias y verán ustedes cómo esta estándar, la NMXJ 364, puede fortalecernos en la verificación del cumplimiento de la norma. Puede fortalecernos también como ingenieros diseñadores de las instalaciones eléctricas y también puede fortalecernos para la seguridad y el funcionamiento satisfactorio de la NOM 001-CD. Ingeniero Carlos, bienvenidos. El ingeniero pues, es perito en instalaciones eléctricas por parte del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Es un ingeniero de mucha participación en nuestros congresos, a la cual agradezco mucho toda su experiencia y todo su conocimiento. Lo van a ver ustedes. Ojalá aprovechen su ponencia. Cualquier comentario será bienvenido. Inge Carlos, muchas gracias. Adelante. Bueno, pues soy Carlos Jiménez, soy unidad de verificación de instalaciones eléctricas y vamos a tratar el tema de los principios fundamentales de la norma oficial mexicana, que es el título 4. Aquí lo que estamos viendo ahorita es el índice que tiene este título. El primero es el 4.1, protección para la seguridad; 4.2, diseño; 4.3, selección del equipo eléctrico; 4.4, construcción, pruebas iniciales y verificación de las instalaciones eléctricas; y el 4.10, compatibilidad. No hay 4.6, ni 4.7, ni 4.8. Del 4.4 se salta el 4.10, la norma oficial mexicana. Bueno, protección para la seguridad. Vamos a leer, lo poquito que vamos a leer va a ser esto, que es las generalidades, ¿no? Los requisitos establecidos en este capítulo tienen el propósito de garantizar la seguridad de las personas, los animales y los bienes contra los riesgos que puedan resultar de la utilización de las instalaciones eléctricas. Hay dos riesgos, ¿no?, fundamentales y básicos que tenemos que tomar en cuenta para diseñar las instalaciones, ¿no? Las corrientes de choque, pues ahí vemos unas imágenes, ¿no?, que cómo podemos tener dificultades por la corriente de choque, y las temperaturas excesivas que pueden provocar incendios y quemaduras en algunas personas, ¿no? ¿Sí? Es lo fundamental, ¿no? ¿Sí? Seguimos, protección contra choque eléctrico. Hay dos tipos de choques eléctricos que se consideran peligrosos, que es el contacto directo y el contacto indirecto de una persona o un animal con las instalaciones eléctricas, ¿no? ¿Sí? Hablando del contacto directo, que es cuando tocamos, pues ahora sí que directamente un cable energizado o una cosa así, ¿sí? Pues tenemos algunos límites de seguridad que podemos ver aquí, que son, por ejemplo, para la corriente alterna, que sean 50 volts para los locales secos, 24 volts para locales húmedos, serían los voltajes máximos de seguridad; 12 volts para áreas mojadas, que serían los baños, piscinas exteriores; y para la corriente directa, 60 volts, ¿no? Por aquí también les pongo en la presentación los 5 reglas de oro para no tener este tipo de contacto directo, ¿no? Que sobre todo, si lo vemos en lo general, el equipo de seguridad. Siempre el equipo de seguridad, bloqueos en las instalaciones y letreros, ¿no? Cosas visuales, ¿no? También como poner conos alrededor de los lugares donde vamos a trabajar si está energizado, ¿no? ¿Sí? Entonces el contacto directo es como habíamos platicado. Aquí hay un pequeño ejemplo. Podemos estar trabajando en la línea de distribución de una calle con los cables que comúnmente están sin aislamiento, y ahí es donde podemos tener un contacto directo, ¿no? Hay personas que inclusive podrían tocar algún equipo que tuviera un problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues siempre es recomendable usar equipo de seguridad, ¿no? ¿Sí?
El contacto indirecto, pues es el que le pasa luego inclusive a las personas hasta en su casa, ¿no? Es controlamiento de las instalaciones, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor está alguien agarrando un aparato, puede ser un aparato electrodoméstico, una lavadora, un equipo de trabajo de un taller, un motor, de un taladro, algo así, y pues al tocarlo, pues es lo que le llamamos que nos dé toques, ¿no? Y así es como realmente lo conocemos, ¿no? ¿Cuál es la solución de esto? Pues la mejor solución de esto es la puesta a tierra. Si tenemos la instalación adecuadamente puesta a tierra y la impedancia de nuestros sistemas es más baja que la impedancia que representamos nosotros, pues entonces va a ser segura la instalación contra contactos indirectos, ¿no? ¿Sí? Otro punto, protección contra los efectos térmicos, pues sí, evitar que las instalaciones puedan llegar a quemar o a prender materiales inflamables, ¿no? Que por una alta temperatura o un arco eléctrico, pues podemos llegar a un incendio grave, ¿no? ¿Sí? Como ha pasado en algunos mercados, por las instalaciones que no cuidamos que cumplen con la norma, inclusive instalaciones de CFE, que pues a pesar de que tienen todas las protecciones, pues llega a pasar, ¿no? Como se ve en la foto, y otras, negligencia de la gente, ¿no? Vean en la foto del medio, que pues tienen el tablero en un lugar que no voy a decir el nombre, pero son telas, lo que se ve ahí, embolsadas, y las tuvimos que quitar para poder accesar al interruptor y al tablero, ¿no? Entonces son riesgos que debemos de tratar de cubrir para no tener problemas en las instalaciones de quemaduras y de incendios, ¿no? ¿Sí? Protección contra sobrecorriente, pues hay que usar las protecciones y aparte de que hay que usarlas, pues hay que tenerlas bien diseñadas, bien diseñadas de acuerdo a lo que van a proteger, ¿no? ¿Sí? Si van a proteger un cable, pues de acuerdo a la capacidad del cable y siguiendo las cuestiones de la norma que nos indica, ¿no? Si van a proteger un equipo, pues también, ¿no? Ver que aguanten las corrientes de arranque, que también puedan aguantar una corriente de falla, que eso nos pasa mucho, ¿no? No nos checamos luego la capacidad interruptiva de las protecciones, nada más nos vamos por la capacidad en amperes y cuando es una corriente normal, pero cuando hay una corriente de falla también tiene que operar las protecciones, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es de las más usadas actualmente? Pues un interruptor termomagnético automático, ¿sí? Que tiene dos protecciones, desconexión térmica y desconexión magnética, ¿no? ¿Sí? Protección contra las corrientes de falla, pues también ahí nos sirve, se puede aterrizar un cable, puede ser que no tengamos bien o no exista el sistema de puesta a tierra, ¿no? ¿Sí? O no existe el cable que conecta el electrodo de tierra, muchas veces hasta nos engañan o nos ponen un cable muy delgado, no está bien diseñado y se quema el cable a la hora de que pasa la corriente y pues no operan las protecciones, ¿no? Hay gente que no sabe que si la puesta a tierra no está de forma adecuada, las protecciones no operan, ¿sí? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado también, ¿no? Otra protección bien importante, la protección contra los rayos, ¿no? Protección contra disturbios de tensión y disposiciones contra influencias electromagnéticas. A veces cuando cae un rayo produce un campo magnético, como ya sabemos, ¿no? Y ese campo magnético suele darnos problemas inclusive con los aparatos electrónicos, ¿sí? A veces, ¿no? También con algunos aparatos eléctricos hay equipos muy sensibles actualmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, con la que de los rayos o que haya un problema de un voltaje con el otro, como se ve en una de las fotos, ¿no? Que ponemos ahí, en las imágenes, que de la línea de media tensión hay un problema a la línea de baja tensión, digamos, ¿no? ¿Ah? Entonces hay que tener mucho cuidado también con esas tensiones, ¿no? Sí, con esos disturbios que llegan a pasar, ¿no? Otro punto dice, las personas, los animales y las propiedades deben protegerse contra daños como consecuencia de una baja tensión y cualquier recuperación subsecuente de la misma. Fíjese que eso casi no lo hacemos aquí en México y lo está exigiendo la norma y pidiendo, ¿no? Sí, cuando baja el voltaje, los motores tienen muchos problemas. Y luego el problema también es cuando regresa el voltaje a su nivel normal, casi siempre regresa alto, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Dice, un voltaje alto del 110% del valor nominal de la placa. ¿Y qué nos implica? Dice ligero incremento en la entrega de la bomba, ligero incremento en los amperes de la bomba, más del 110% incrementa los amperes y entrega la bomba, amperaje de arranque y fuerza torsión alta, y así nos vamos, ¿no? Bajo voltaje, el amperaje incrementa aproximadamente el mismo porcentaje que disminuye el voltaje. La ley de Ohm, ¿no? Hay que sabernos la ley de Ohm, ¿no?
¿sí? Un impedaje, un voltaje más bajo del 90%, es un rápido incremento de la corriente, ¿no? La protección de sobrecarga se dispara y posible deterioro del motor por calentamiento, ¿no? En su estructura del motor, ¿no? ¿Sí? Las distancias deben tener un nivel de inmunidad contra disturbios electromagnéticos de manera que funcionen correctamente en el ambiente específico. Pues, es muy parecido a lo que ya hemos hablado, ¿no? Los efectos de los rayos, ¿no? ¿Sí? El efecto que da el rayo al caer, pues no es nada más la pura corriente eléctrica, sino la corriente electromagnética de los campos, ¿no? Y los pulsos que son muy altos en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, distancias, mucha gente también la bajada del pararrayo que ponen en las instalaciones, la pone muy cerca de las instalaciones eléctricas normales y nos genera también problemas, ¿no? ¿Sí? La puesta a tierra, que no lo habla aquí, lo va a ver un poquito más adelante muy rápidamente, porque esto es muy general, que el electrodo de puesta a tierra del pararrayos esté separado de los electrodos demás de la instalación, pero que estén interconectados para no tener también diferencias de voltaje, ¿no? ¿Sí? Protección contra interrupciones de la fuente de suministro. Pues si ahí nos pasa, no estábamos haciendo la tarea y nos quedamos sin luz, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Pues cuando regresa la corriente, ¿no? ¿Sí? Sí, inclusive hay equipos como las plantas de emergencia que están monitoreando el voltaje cuando ya entró la planta después de un apagón y lo están monitoreando hasta que se estabilice el voltaje, ¿no? Ya que se estabiliza el voltaje y la frecuencia, entonces ya la planta transfiere la energía otra vez a la cometida normal, ¿no? Para evitar problemas en los equipos, ¿no? Y que pueda eso afectar a una persona, ¿no? ¿Sí? Punto 4.2, el diseño de las instalaciones. Mucha gente dice que la norma no habla de diseño de instalaciones. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Que en el título 4 nos habla del diseño de las instalaciones, ¿no? ¿Sí? Que hay que tener en cuenta las protecciones, hay que ver la funcionalidad que sea satisfactoria de la instalación eléctrica, ¿no? Sí, y si dividen en dos grandes rasgos, aquí lo estoy poniendo del 4.2.2 al 4.2.5, estamos hablando de lo básico, ¿no? ¿Sí? Y luego ya los requisitos generales del proyecto ya vienen del 4.2.6 al 4.2.12. ¿Sí? Vamos a ir viéndolos a detalle ahorita adelante, ¿no? 4.2.2, características de la fuente de suministro. Eso a veces también tenemos ese problema con los proyectos, ¿no? ¿A qué voltaje nos vamos a conectar? ¿A voltaje de generación? ¿A voltaje de distribución como vemos aquí en la figura, de 110 a 380? ¿O una red de reparto que sería de 25 a 132? ¿O a la red de distribución todavía en media tensión de 3 kilovolts a 30 kVA, a 30 kilovolts? O ya lo que le llamamos baja tensión, ¿no? ¿Sí? Que serían 220 o 127, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos en México algunos voltajes de media tensión, que es desde 13.2 hasta 34.5, pasando por 23.000 volts, que es la red de distribución que tenemos aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Que es de las partes más grandes que tenemos aquí en el país, de instalaciones eléctricas, ¿no? El número de usuarios aquí no se compara con los que tienen en Monterrey o en Guadalajara o en otras ciudades, ¿no? Aquí la zona industrial, por ejemplo, de la zona conurbana de la Ciudad de México, que es Ecatepec, Tlalnepantla, esos lugares, pues es donde hay más industria en todo el país, ¿no? ¿Sí? Naturaleza de la corriente. ¿Qué corriente vamos a usar? Vamos a usar corriente directa, que ya se vale en muchas instalaciones, ¿no? Acuérdense que ya los generadores eólicos y los generadores fotovoltaicos, pues ya están en muchas instalaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la naturaleza de nuestra corriente y la función de cada cable nos marca aquí, ¿no? ¿Sí? Tenemos que tener en caso de la corriente alterna, como ya sabemos, conductores de fase, conductor neutro y puesta a tierra. En la corriente continua, corriente directa, que le llamamos más comúnmente nosotros, pues también un conductor de línea, que sería el positivo, un conductor de punto medio, que regularmente le llamamos el negativo, y también tiene que tener su puesta a tierra, ¿no? Hay muchas instalaciones de corriente directa, corriente continua, que no tienen un cable de puesta a tierra y la gente está acostumbrada a no usarlo, ¿no? Sí, lo podemos ver en la alimentación de los equipos de algunos equipos de voz y datos o en algunos equipos de telefonía o de cable, ¿no? Del cable que nos mandan a la casa, ¿no? Que no ponemos la puesta a tierra de esos sistemas, ¿no? Hay que ponerla, aquí nos lo está diciendo, ¿no? ¿Sí?
Los valores, ¿qué valores tenemos que manejar en el voltaje? Hay tolerancias, ¿no? Voltaje y frecuencia, ¿no? ¿Cuáles son las tolerancias aquí en México que maneja la ley? Pues en el caso del voltaje, pues nos dice que no debe de haber más del 10%, más o menos el 10%, y que lo van a ir reduciendo de forma progresiva. Eso nos marca la ley de la industria eléctrica, ¿no? ¿Sí? Y la frecuencia, pues es un poquito más cerrada, ¿no? 8%, ¿no? Más o menos, digo, perdón, 0.8 de diferencia, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Cuáles son las tensiones autorizadas aquí en México? Pues tenemos una norma de una NMX de ANSE, que es la J098, que nos habla de esas tensiones, ¿no? La norma oficial mexicana nos dice algo muy, muy básico, ahí las tenemos, 120.240, 220.127, 480.277 y 480. 2.400 y 440 como valor congelado, que mucha gente sigue comprando máquinas nuevas a 440 volts y tenemos que estar corrigiendo ya eso, ¿no? Nuestro voltaje del sistema tiene que ser 480 y la máquina tiene que ser a 460, como se ve aquí, que es el voltaje de utilización. O sea, lo mismo pasa con la red de 127, ¿no? O sea, los equipos no, es muy raro que sean a 127, son a 120 o a 115. Hay inclusive equipos hasta 110, ¿no? ¿Sí? Los cargadores de las laptops son, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También muchas veces queremos 220, tenemos un voltaje de 220 en la línea y queremos poner un equipo de 230. Hay que tener cuidado, ¿no? Tendría que ser 2.8 de acuerdo a la ley, ¿no? ¿Sí? Eso hay que cuidarlo mucho también. La frecuencia de las interrupciones en nuestro sistema eléctrico nacional. Nosotros ya nada más tenemos una compañía suministradora, ¿no? Que es la Comisión Federal de Electricidad, y que saca algunas estadísticas, ¿no? Ahí estoy poniéndoles una pequeña tabla de las estadísticas que tienen de cortes, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Hay que ver si nuestra instalación va a requerir de un generador propio, una forma de tener energía con baterías, o ahora se puede usar celdas solares para respaldar la instalación, ¿no? ¿Sí? Otra cosa también muy importante son las fluctuaciones, ¿no? ¿Sí? Los famosos flickers que les llamamos, porque ya ven que usamos mucho las palabras en inglés, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos son altos voltajes muy rápidos, y algunas máquinas, inclusive de la instalación, las generan, y otras a veces son por los switcheos que se hacen en la distribución eléctrica, ¿no? Todo eso hay que tener cuidado en nuestra instalación y analizarlo, a ver qué vamos a hacer para que eso no suceda. ¿Sí? Y lo último que también tenemos que tomar mucho en cuenta es la caída de tensión. ¿Sí? Nosotros estamos alimentando vamos a poner el ejemplo, con 127 volts. ¿Sí? Pero nuestro equipo de utilización son 115. Esa diferencia de voltaje la podemos, pues, no tomar en cuenta, vamos a pensar, ¿no? ¿Sí? Y por ahí la norma oficial mexicana nos marca un máximo de 5% desde la cometida hasta la última carga. ¿Sí? Eso, pues, es en una nota de la norma, y debemos de acordar que las notas de la norma nada más son informativas, ¿no? No son obligatorias. Pero si sabemos algo de ingeniería, sabemos que la caída de tensión, pues sí la tenemos que tomar en cuenta, ¿no? No tienen que llegar a los 127 si el equipo es a 120 o a 115, pero pues sí tenemos que tener un más o menos 5% de ese voltaje del equipo, ¿no? Para que el equipo funcione bien. Volvemos a recordar la ley de Ohm, ¿no? ¿Sí? Sí, los valores de corriente admisible que debe de haber en las instalaciones. O sea, en base a ese valor, el suministrador nos va a decir cómo nos va a dar la cometida. ¿Sí? Y el suministrador nos dice, ok, si tienes esa carga que tú requieres, sí tengo la capacidad, pero a lo mejor tengo que cambiar los cables. O a lo mejor me tienes que poner un transformador ya sea en el poste, o un transformador que ahora se usan mucho, los transformadores tipo pedestal, ¿no? ¿Sí? Que ya es un equipo cerrado, de frente muerto, que pues se supone que genera mayor seguridad. ¿Sí? Hay lugares donde ya no se están autorizando el transformador tipo poste por los problemas, por ejemplo, de los huracanes, ¿no? ¿Sí? Pues eso los tira muy fácilmente, ¿no? Pero también hay veces que instalamos un transformador tipo pedestal y la gente no lo fija a la base, nada más lo ponen sobre la base y no lo fijan. O no hacen lo que se ve en la foto que estamos poniendo aquí, ¿no? No lo sellan alrededor, entonces se meten los roedores y luego un roedor salta de una fase a otra y nos crea un problema, ¿no? Entonces, pues, cuidado con eso. O las acometidas, ya ven cómo están de marinas de cables, ¿no? Nuestros postes.
Sí, a veces también hay que tomar cuidado si nuestra comunidad es en baja tensión, que la compañía suministradora nos baje el cable adecuado para la carga que le estamos requiriendo, ¿no? ¿Sí? De acuerdo a la capacidad del cable, pues va a ser la corriente que vamos a poder manejar, ¿no? Actualmente, inclusive en los medidores ya nos fijan la carga. Ahí le estoy poniendo un ejemplo que dice que nos están dando 29 kilowatts instalados y 23 kilowatts demandados. Y muchas veces ya en los medidores ya nos fijan eso, ¿no? Entonces, si aumentamos esa carga, antes nos daban un aviso y luego una multa, y ahora al parecer se llega a cortar a veces el medidor, ¿no? ¿Sí? No en todos los lugares, ¿no? ¿Sí? La impedancia de falla tierra, o más bien la impedancia que hay en la tierra, ¿no? Eso también es bien importante. Muchas veces la gente pone un electrodo y cree que por poner ese electrodo ya su tierra funciona bien. No, hay que medirlo, ¿no? Acuérdense que las normas nos pide que el máximo que tenga un electrodo de puesta a tierra son 25 ohms para que funcione correctamente nuestra instalación. Y muchas veces nada más ponemos el electrodo tipo varilla, que es lo que más usamos aquí, y ya creemos que con eso ya está bien y no, a veces la impedancia no nos da. Entonces hay que poner electrodos en paralelo. Como podemos ver aquí, se usaba antes, ¿no? Ya no se usa mucho, una placa, ¿no? De cobre, pero pues eso generaba muchos problemas de robos, ¿no? Todavía dicen por ahí que las líneas de distribución en algunas zonas tienen abajo una placa de cobre. Pues ojalá y todavía existan, ¿no? Eso también hay que estar cuidando luego con el tiempo. También hay que darle mantenimiento a los sistemas de tierra, es muy importante y no lo hacemos. No consideramos casi nunca el mantenimiento de los sistemas y estar haciendo mediciones mínimo cada año, porque llega un momento que los electrodos, si el lugar, la tierra donde están es muy corrosiva, se desaparecen. Y ahí es cuando empezamos a tener problemas eléctricos, ¿no? Y no nos damos cuenta por qué. ¿Sí? Corriente probable de cortocircuito. Aquí otro problema que enfrentamos mucho con las instalaciones actuales y con las nuevas, ¿no? Muchas veces diseñan los conductores y las protecciones para cierta corriente y cierta capacidad interruptiva, y cuando llega el transformador su impedancia es menos, entonces su corriente de cortocircuito es más alta, o no tomaron en cuenta lo que puede aportar la compañía suministradora y en la zona es muy alto el cortocircuito, o los motores de la instalación también generan una contribución muy alta y ponemos cables del 12 donde van cables de un 0 y pues se quema el cable del 12 cuando hay una falla, ¿no? ¿Sí? Aguas, cuidado con eso también. El cortocircuito es bien importante también ya. En muchas instalaciones, inclusive comerciales, ¿no? Antes pensábamos que nada más en la industria, pero ya hay instalaciones comerciales tan grandes por los equipos de aire acondicionado y ese tipo de cosas que generan un cortocircuito muy alto. O la zona está muy cargada de muchos equipos, la zona de distribución, y la contribución de la compañía suministradora también es bastante grande, ¿no? ¿Sí? Otra medida que nos piden, que es, por ejemplo, un conductor negro de puesta a tierra, conductor puesto a tierra en el punto medio. O sea, cómo es nuestro sistema de alimentación, ¿no? Y dónde va la puesta a tierra. Nosotros no usamos todos estos sistemas aquí en México. Realmente yo creo que usamos nada más el primero que se ve aquí, que es estrella aterrizada, ¿sí? Que a veces la compañía suministradora trae un famoso neutro corrido, que le llaman, o Delta Estrella, que es el que usábamos más aquí en la zona metropolitana con la compañía de Luz y Fuerza del Centro, que estuvo antes suministrando energía eléctrica aquí a la zona metropolitana y algunos pocos estados de la República, ¿no? Creo que el estado de Puebla y algunas partes del estado de México y Morelos nada más, ¿no? No sé si algún otro estado, a lo mejor Hidalgo, ¿no? ¿Sí? Los demás sistemas realmente no los usamos mucho, casi nada más estamos casados con los dos primeros, ¿no? ¿Sí? Hay que tomar en cuenta también eso para nuestro proyecto. Viene otro punto importante, ¿qué vamos a alimentar? ¿De qué tamaño son las cargas, no? Si podemos sacar consumos anuales, hay muchas cadenas, por ejemplo, que ya tienen tiendas y casi todas las tiendas son del mismo tamaño y que ya podrían pensar en que sus demandas son aproximadas y eso nos ayuda para hacer un buen proyecto, ¿no? ¿Sí? Cómo va variando la demanda de forma normal, tomar en cuenta las armónicas, ¿no? Tomar en cuenta los equipos de telecomunicación, los de señal, ¿sí? Y todavía, muchas ocasiones, si tenemos espacio físico, pues a lo mejor puede crecer la carga, ¿no? Hay mucha industria que empieza con 2 o 3 maquinarias y después va subiendo, entonces eso es bueno también tomarlo en cuenta, ¿no? Esa demanda de una vez en los alimentadores, ¿no? Recuerden que un cable, entre más grueso esté, menos riesgos vamos a tener. Hay gente que dice, es que si el cable es muy grueso,
yo voy a gastar mucho, pero no, al contrario, es una seguridad. Acuérdense que tenemos que hablar de seguridad, porque esta norma de eso habla, de seguridad, ¿sí? Voy a repetir algo que dice por ahí la norma, para que lo recordemos, que este no es un manual de diseño, y menos para personas no calificadas, la norma oficial mexicana 01, ¿no? O de 2012 y su futura norma que la vaya a ver en el futuro, ¿no? ¿Sí? No son manuales para personas no calificadas, ¿no? Los sistemas de emergencia también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Tenemos dos grandes formas de tener el famoso sistema de emergencia, ¿no? Los que realmente se llaman sistemas de emergencia, que es seguridad de la vida, así lo podemos decir. Y los otros que regularmente los usamos porque algunos procesos industriales o comerciales no pueden parar, ¿no? Si paran hay muchas pérdidas de dinero, o a lo mejor sí podría afectarle a una persona que está ahí trabajando en la línea de producción, ¿sí? También tenemos que ver con qué vamos a alimentar. Ya hay instalaciones, ya hay muchas instalaciones que ya no las alimenta la compañía suministradora, sino tienen su propia generación, por conveniencia del lugar, ¿no? O porque hay lugares donde no hay factibilidad eléctrica, porque sale muy caro meter una línea de Comisión Federal y a lo mejor le sale más barata al usuario ya hacer su generación propia. Con las leyes que se han abierto últimamente ya tenemos más campo de aplicación también para eso, ¿no? ¿Sí? Tomar en cuenta también las condiciones donde vamos a hacer la instalación. Llueve mucho, hay mucha corrosión, hay mucho aire. ¿En qué nivel del mar estamos trabajando? Los equipos no trabajan igual, ¿eh? Hay muchos equipos que no trabajan igual en diferentes lugares, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer una instalación en Cancún que hacer una instalación aquí en la Ciudad de México, ¿no? Hay que tomar en cuenta todo eso, ¿no? ¿Sí? O a lo mejor en un estado más frío o en un estado donde es muy seco. ¿Sí? Todas esas diferencias hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Nuestro clima es muy variado, muy variado. En un mismo estado puede haber 3 o 4 climas diferentes, ¿no? Eso lo sabemos de antemano, ¿no? Los cables, que también ahí tenemos, como siempre, que tener mucho cuidado, ¿no? Y aquí es bien interesante, esto lo voy a detallar un poquito más que lo demás. ¿Qué nos pide la norma oficial mexicana en esta sección? Que el área de la sección transversal, ¿sí?, se calcule con la temperatura máxima admisible, la caída de tensión, los esfuerzos electromagnéticos que puedan ocurrir en caso de falla tierra y corrientes de cortocircuito, ¿sí?, de otras formas mecánicas a las que puedan estar sometidos los conductores. Ahorita ya se usa, por ejemplo, ya hay un factor por asoleamiento si el tubo va en la azotea, que antes no usábamos. Esta norma ya lo trajo comparado a la norma anterior, ¿sí? El valor máximo de la impedancia que permita asegurar el funcionamiento de la protección contra el cortocircuito. Lo que les decía, el cortocircuito y la impedancia son básicos, ¿no? Y el método de instalación, hay que recordar que no es la misma capacidad de corriente en una tubería que en un ducto cuadrado o en una charola portacables, ¿no? O si el cable va directo como van en las calles, ¿no? Que van al aire libre, no es lo mismo. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Los factores de agrupamiento. La norma nos dice en el artículo 310 que para más de 4 conductores ya aplican factores de agrupamiento, ¿no? O hay mucha gente que usa los ductos cuadrados para llevar sus instalaciones porque son muy prácticos, pero no toman en cuenta que la norma pide, en el artículo también adecuado para ductos, que no se puede usar más del 20% de su capacidad, ¿sí? Y no podemos meter más de 30 conductores activos en ese 20%. Entonces dice la gente, oye, pero si entonces el 80% pues es para ventilación. Lo mismo las tuberías. No se usan al 100%, no las retacamos, ¿no? ¿Y qué les digo de las charolas portacables? Hay gente que dice, el cable va en charola. Sí, pero ¿qué arreglo lleva? No es lo mismo que vayan en una sola coma separado un diámetro, o que vayan 2 camas, o que vaya hasta en 3 camas, que hay gente que lo mete así, ¿no? O que vaya en una configuración tipo trébol, que le llama la norma, ¿sí? No es lo mismo, no es la misma capacidad de corriente, hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿sí? También hay que recordar que si aumenta el conductor por caída de tensión, hay que aumentar el conductor de tierra, porque muchas veces el conductor de tierra no lo aumentan en las instalaciones, ¿no? ¿Sí? Ok, seguimos. Los tipos de canalizaciones, que ahorita ya lo estaba yo hablando, ¿no? O sea, ¿dónde lo vamos a instalar? ¿Qué tipo de lugar? Hay veces que la instalación va en los muros, ¿no? Por ejemplo, el uso del poliducto que le llamamos poliflex ahora, que es lo que más se usa, o mucha gente le dice manguera naranja, ¿no? Ese tipo de canalizaciones solamente se puede usar embebida en las paredes con un recubrimiento de concreto y para edificios
de menos de 3 niveles o máximo 3 niveles, ¿no? Y no lo tomamos luego en cuenta, ¿no? Y nada más para circuitos de 127 volts no se puede usar para 220. ¿Sí? Otro ejemplo, las instalaciones en muros falsos de tabla roca que se usa mucho en las oficinas. Toda la canalización tiene que ser metálica o puede ser alguna canalización plástica, como ya la tiene Poliflex. Perdón por hablar de marcas, pero es la realidad aquí en México, para esos lugares. Ya hay conductor de plástico que está autorizado, ¿sí? Para instalarse en ese tipo de lugares, ¿no? ¿Sí? Las charolas, la charola tipo malla, hay lugares donde se puede instalar y donde no se puede instalar. Igual la charola de aluminio. A lo mejor vamos a tener que instalar una charola que no sea metálica, ¿no? Que no sea corrosiva, porque hay charolas de acero también, ¿no? Los ductos cuadrados. Hay mucha gente que mete un tramo de ducto cuadrado a la intemperie. Y ese ducto cuadrado que casi todos conocemos es para interior nada más. ¿Hay para intemperie? Claro que lo hay. Pero pues el costo ya aumenta un poquito, ¿no? Entonces todo eso también hay que tomar en cuenta para nuestras instalaciones. Los dispositivos de protección, fíjense lo que nos dice aquí, ¿no? Y hay mucha gente que no lee este título. Para mí es muy importante este título porque es eso, ¿no? Los principios fundamentales. Todos nos vamos a lo que vamos a decir que es la norma del 100 hacia adelante, ¿no? Y dicen, no, pero es que no exige protecciones, no exige cableado, no te dice cómo calcules, no. Cómo calcules no te dice porque no es un manual de ingeniería, pero sí te dice qué requisitos te recomienda seguir para que las instalaciones sean seguras, como que estábamos hablando ahorita de el conductor por ampacidad, porque hay detención, por cortocircuito, ¿no? Por cómo está instalado, cambia su ampacidad, claro, ¿no? Y aquí lo mismo pasa con las protecciones, fíjense, nos pide que protejamos contra sobrecorrientes, que son sobrecargas y cortocircuitos, contra corrientes de falla tierra, contra sobretensiones, ¿sí? Contra baja tensión y ausencia de fase. ¿Qué dispositivos conocemos que nos avisen de la ausencia de tensión en una fase? Muchas veces la gente utiliza los fusibles, un portafusibles para un sistema trifásico, ¿sí? Y tiene 3 fusibles y se puede fundir uno y se quedan las otras 2 fases vivas, ¿sí? Y afectar a un equipo, ¿no? Y ese equipo puede afectar a una persona o quemarse el equipo, ¿sí? Ausencia de tensión, hay pocos equipos que lo protegen. Uno de ellos es un guardamotor, por eso pongo ahí la figura, ¿no? Porque un guardamotor, si hay ausencia de tensión en una fase, opera, ¿no? Y hay interruptores termomagnéticos que pues no operan si hay esa ausencia, unos sí, otros no, depende de las protecciones que usemos. Los fusibles también son muy buenos para operar de forma muy rápida, pero hay que estar teniendo también los cartuchos, ¿no? Hay mucha gente que se funde un fusible y ya no tiene el cartucho y quiere seguir operando y desgraciadamente por ahí no falta alguien de forma irresponsable que pone un cable entre las zapatas del fusible y cuando viene un problema eléctrico de nuevo que no se arregló, pues ya no operó el fusible y se empieza a quemar la instalación, ¿no? Y el quemarse la instalación pues puede implicar riesgo también para las personas. Y recordemos la otra palabra que ahí viene, ¿no? Y los animales. Vamos a hablar, por ejemplo, de lugares donde hay ganado o granjas de pollos o cosas así, ¿no? Podríamos afectar también a los animales, ¿no? No sé si alguna vez han oído hablar de problemas que pasaban en el centro de la ciudad cuando teníamos la red automática, que ya Comisión casi la desaparece al 100%, si no es que ya la desapareció, la famosa red automática que era en 220 en el centro histórico, y que a veces un perrito iba pasando, nosotros pasábamos caminando con zapatos y no, por una rejita donde abajo había un transformador y no pues pasaba nada. Pero ya había una corriente de falla, pasaba el perrito y se murió nuestro perrito. Veíamos que quedaba muerto, pues ¿qué está pasando, no? Entonces también a los animales hay que cuidarlos. Lo mismo pasa en un lugar donde tienes animales grandes como las vacas, ¿no? Un establo. A lo mejor tú pasas caminando y la corriente de falla no te pasa por el corazón, te pasa entre las 2 piernas. Pero al animal a lo mejor sí le pasa de una pata delantera a la trasera, y le pasa por el corazón y lo mata, ¿no? Entonces hay que proteger también a los animales, ¿no? ¿Sí? Algo que también falta en muchas instalaciones y que la gente no lo quiere poner es el control de emergencia. O sea, fíjense, y nos los pide los principios fundamentales, que tiene que haber un botón de paro de emergencia. ¿Sí? Lo voy a leer como dice, ¿no? En caso de peligro, si hay la necesidad de interrumpir inmediatamente el suministro de energía, debe instalarse un dispositivo de interrupción de manera tal que sea fácilmente reconocible y rápidamente operable.
Cuando llegan los bomberos a querer parar un incendio aquí en México, ¿cómo desconecto? No, ¿y dónde está el interruptor? No, pues no tengo las llaves de la subestación. No, pues se la llevó el de mantenimiento. Debe de haber un botón como ese que vemos ahí, ¿no? Que es un botón que se llama de enclavamiento, por si no sabemos. Ese botón lo operas y para volverlo a restablecer hay que darle media vuelta, ¿sí? No es un botón pulsador normal, ¿no? O bajar un interruptor. Muchas veces también prenden y apagan las cosas con los interruptores termomagnéticos y no son para eso. Los interruptores termomagnéticos son para proteger el circuito, no para estar prendiendo y apagando las luces de la oficina, ¿no? Para eso hay que poner otros dispositivos, ¿sí? El seccionamiento de los equipos grandes en las instalaciones. Mucha gente pone el interruptor en el tablero, protege el cable, llega a la máquina y no hay forma de seccionarla. Si alguien le va a dar mantenimiento, ¿cómo le hacen? Sí, eso es un riesgo, ¿no? Porque si no, la máquina no está, como lo piden en algunas cuestiones de normas, si no está a la vista, tiene que haber un equipo de desconexión. Y aquí ni siquiera nos habla a la vista, fíjense cómo dice. Debe proveerse dispositivo de desconexión para permitir desconectar de las instalaciones de los circuitos y los aparatos individuales con el fin de permitir el mantenimiento, la comprobación, localización de fallas y reparación. Hay otra gente que dice, es que ya tienen un interno. No, la norma, como lo vemos aquí en este punto 4.2.10, nos los pide externo. Aunque la máquina lo tenga interno, no es válido, ¿no? Hay que tenerlo externo como lo vemos aquí, ¿no? Prevención de las influencias perjudiciales mutuas. ¿Y qué ejemplo les pongo ahí? Pues cuando ponemos el cable de voz y datos paralelo y a una distancia muy cercana del cable eléctrico, ¿no? Recordemos que muchos cables eléctricos, si no está bien balanceado el sistema o si no es un sistema trifásico, pues tiene un campo magnético, ¿no? ¿Sí? Entonces, se genera ese campo magnético y afecta a otras instalaciones. Entonces tenemos que ver que la instalación eléctrica no afecte a las instalaciones, o más bien, sí, la instalación eléctrica no afecte a las instalaciones, porque hay veces que también sucede al revés, ¿eh? Hay equipos que afectan también la operación de las instalaciones eléctricas, ¿no? Que los equipos sean accesibles, y hasta nos dice que veamos la definición de accesible para equipo, ¿no? En el artículo 100, y dice esa definición, permite acercarse, no resguardado por puertas con cerradura, ni por elevación, ni por otros medios. Hay veces que no tenemos acceso a los equipos o lo metieron y de una forma que ya después pusieron una barda y la puerta mide 40 centímetros, o hay que pasar hincado, todo eso no se debe de permitir. O quedó muy alto, ¿no? Y no hay una escalera adecuada para ver el equipo. O el equipo es accesible por los lados y no podemos pasar a los lados porque está muy junto el otro. Que después llegó otro equipo, ampliaron la instalación, no tomaron en cuenta que los paneles a los lados eran accesibles y le pegan otro tablero ahí, por ejemplo, ¿no? Otro equipo. Y entonces ya no es accesible. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, ya cuando queremos hacer una prueba, una reparación, una inspección, pues no se puede, ¿no? Entonces hay que vigilar eso también en las instalaciones, ¿no? Por eso se llama y lo seguiré diciendo, principios fundamentales de este título, ¿no? Los proyectos, también por ahí siempre se habla, discutido mucho, ¿no? Con los especialistas, ¿no? Con los ingenieros eléctricos, que es que la norma no pide un proyecto. Bueno, pues aquí lo menciona que debe de haber un proyecto, ¿no? Dice, toda instalación eléctrica debe contar con un proyecto eléctrico. Y dice entre paréntesis, planos y memorias técnico-descriptivas. ¿Sí? Obviamente hay proyectos más grandes que otros, hay lugares que requieren más ingeniería que otros, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a hablar como nos pide el lugar para verificar, la ley para verificar, ¿no? El PEC de la norma, dice que para instalaciones de más de 100 kilowatts, pues necesitamos tener un proyecto completo que tenga diagrama unifilar, cuadros de carga, planos de planta, de alumbrado, contactos, fuerza, alimentadores, que tenga memoria de cálculo, ¿no? Que tenga memoria de sistema de tierra, si hay transformador en la instalación, que tenga memoria de cortocircuito y coordinación de protecciones, ¿no? Y hay instalaciones, ¿no?, más sencillas, ¿no?, que se pueden hacer. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos una instalación con áreas clasificadas, pero son menos de 100 kilowatts? Pues también el PEC nos dice que de todos modos tenemos que tener todo el proyecto. Y otro punto también muy importante, tiene que haber un responsable con cédula profesional del proyecto, pero no puede ser un arquitecto, disculpe, Merkis, ni un ingeniero civil, ¿no? Ni un ingeniero en telecomunicaciones, ni un ingeniero industrial. Tiene que ser un ingeniero mecánico eléctrico,
un ingeniero eléctrico o un ingeniero eléctrico electrónica, o dice por ahí, o una rama afín. Y pues ya ahí entra en controversia. Mejor no nos metamos en problemas y contratemos un especialista, ¿no? Por favor. Proyecto eléctrico, dice, también se ilustran acometidas, o sea, todo lo que lleva el proyecto, ¿no? Y nos habla de que pues, regularmente todo eso se muestra en el diagrama unifilar, ¿sí? Tenemos que tener las canalizaciones, el tamaño de los cables, el número de conductores. Por eso muchas veces hay proyectos que se ven incompletos, ¿no? Cuando los revisamos como verificadores, ¿no? Como especialistas, como peritos, ¿no? Hay gente que dice, ay, pero todos esos datos, no, pues los tiene que traer el diagrama unifilar, ¿no? ¿Sí? A lo mejor no lo marca exactamente a detalle cómo, pero aquí está todo, vean, aquí dice. El diagrama unifilar normalmente indica el tipo de canalización, de cable, el tamaño comercial, el número de conductores, su tamaño, cualquier otra información, ¿no? Qué tipo de cable es, ¿no? A lo mejor qué tipo de aislamiento es y para qué aislamiento es, de acuerdo a la zona donde lo vamos a usar, ¿sí? Los niveles de tensión, a veces tenemos 2 tensiones en las instalaciones eléctricas, ¿no? ¿Sí? A lo mejor alimentamos con un transformador en 23,000 volts, baja a 440 o 480, que debería ser ahora, y luego tenemos que alimentar equipos de alumbrado y contactos, que son a 127, entonces baja de 220 a 127. ¿Sí? Y luego hay lugares donde todavía hay un sistema de UPS que le llamamos de baterías o de regulación, equipos que sean muy sensibles, y todavía esos los alimentamos con una salida 2.8, 120, ¿no? Entonces ya tenemos 3 voltajes diferentes en una instalación. Para seleccionar el equipo eléctrico también habría que ver qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Sí? O sea, los equipos eléctricos tienen que estar certificados como lo dice aquí, ¿no? Y lo dice también 110-2, y lo leo porque son cosas importantes. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta norma, deben utilizarse materiales y equipos, entre paréntesis, productos, que cumplan con las normas oficiales mexicanas o con las normas mexicanas, las NMX, ¿no? Y a falta de estas, ostentar las especificaciones internacionales, las del país de origen o en su caso las del fabricante, con las que se cumplan, ¿sí? Nada más para que se acuerden, los que no se acuerdan o los que no conocieron, la norma anterior tenía esto muy cerrado. Decía norma oficial mexicana y normas mexicanas. Entonces no pueden entrar productos a veces de otros lugares, ¿no? Y si están certificados en otro lugar, como dice aquí, pues sí podemos ya instalarlos, ¿no? Pero que estén certificados, mínimo, como dice aquí, por el fabricante. ¿Ok? Si hay norma mexicana, pues con normas mexicanas, ¿no? ¿Qué características tienen que tener los equipos? Pues hay que fijarnos en la tensión, que sea para la tensión adecuada. Lo que les decía, por ejemplo, si vamos a comprar un motor, y el motor debe de ser a 460 porque lo vamos a alimentar con un motor de 480, ¿no? ¿Sí? Es importante tener las normas como esta de NMX J098 de los sistemas eléctricos, tensión eléctrica normalizada, para ver ese tipo de detalles, ¿no? ¿Qué corriente tienen que manejar los equipos? Es importante. Por ejemplo, si vamos a manejar un apagador, los apagadores comúnmente son para 10 amperes, ¿sí? Si ya en el circuito tenemos más de 10 amperes, pues tenemos que checar si hay apagadores para 15, ¿no? Los contactos, lo mismo, los contactos regulares, los que compramos todo el tiempo en cualquier lado, son para 15 amperes también, ¿no? Si ya necesitamos 20, pues hay que ver si se puede, ¿no? ¿Sí? La frecuencia, pues nosotros acuérdense que manejamos 60 Hz, luego llegan equipos a 50 y nos generan muchos problemas aquí en México, ¿no? Hay equipos que llegan de otros países a 50 Hz y ay, qué problemas generan en las instalaciones, ¿no? ¿Sí? Y la condición de carga, ¿no? Que aguanten la carga normal y la carga que vayan a aumentar los equipos también, ¿no? ¿Sí? Volvemos a lo mismo que les platicaba, las condiciones de instalación. ¿Dónde lo vamos a instalar el equipo? ¿Va a estar en la azotea? ¿Va a estar en un sótano? ¿Sí? ¿Hay humedad? ¿Llueve? ¿Hay corrosión? ¿No? La prevención de los efectos mutuos, como el factor de potencia, efectos nocivos, la corriente de arranque de los motores, los desequilibrios de fase, las armónicas, jóvenes, las sobretensiones transitorias. Vamos a hablar así rápidamente de las armónicas, ¿no? Nos generan actualmente muchos problemas eléctricos y de acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad, con la normatividad de ellos, con el famoso código de red, pues ya también nos van a estar midiendo las armónicas que metemos al sistema eléctrico, ¿no? Y si están fuera de rango, pues tenemos que comprar filtros, ¿no?
Acuérdense que las armónicas nos pueden hacer disparar equipos sin que sepamos por qué, o pueden calentar los conductores neutros en los sistemas de 3 fases, 4 hilos, ¿no? Y actualmente, pues, ¿qué genera las armónicas? Todos los equipos electrónicos, y pues ya las instalaciones eléctricas ya casi están, yo creo que al 95% llenas de equipo electrónico, ¿no? Sí, entonces pues hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Construcción, pruebas iniciales y verificación de las instalaciones eléctricas. Híjole, algo que también siempre nos falta, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a hacer pruebas antes de poner en marcha las instalaciones. No sé si por ahí alguien conozca algo de la normatividad americana que habla del famoso commission. El commission es eso, ¿no? Hacer pruebas reales o lo más reales posibles antes de la puesta en marcha de las instalaciones. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Que las instalaciones, por favor, solamente las haga personal calificado. ¿Cómo lo calificamos? Eso también es a veces medio grave, pero pues hay que tratar de calificar el personal, ¿no? Hay que usar los instructivos, ¿sí? Hay que tomar en cuenta lo que nos marca la norma en todos sus incisos. En el título 5, como dice aquí, en las especificaciones, ¿sí? Que los equipos que requieran de ventilación se ventilen, ¿no? Que las conexiones sean seguras, usemos lo adecuado que nos pide la norma. Si vamos a usar capuchones, pues sean adecuados para el voltaje, para el calibre, para el número de conductores. Si vamos a usar cinta de aislar, pues tenemos que estañar la conexión, ¿no? Primero empalmarla, luego estañarla y luego ponerle la cinta y la cinta adecuada para 600 volts, para la misma temperatura, ¿sí? Acuérdense que tenemos que proteger como si fuera el aislamiento del cable, ¿no? Construcción, prueba inicial y verificación de las instalaciones de nuevo, ¿sí? Los materiales deben de ser resistentes, ¿sí? Los materiales deben de ser los adecuados, ¿sí? Que no haya riesgo de que vaya a haber un incendio por esos materiales, ¿no? Instalar señalamientos si es necesario. Ahora, fíjense algo bien importante con las tecnologías nuevas, y les pongo ahí una figura de algo que trae la norma 2018 y que todavía no trae la 2012, ¿no? ¿Sí? Los plafones suspendidos que se usan como distribuciones eléctricas ya, en bajo voltaje, ¿no? ¿Sí? Ese tema lo traté yo el congreso de hace 1 o 2 años, no recuerdo. Muy importante, muy interesante, porque ya esas tecnologías ya se están usando en la actualidad, aunque la norma todavía las tenga, ¿no? Y aquí nos dice, si en una instalación es construida utilizando nuevos materiales, tecnologías o métodos que se desvíen de la norma, el grado de seguridad resultante no podrá ser inferior al obtenido cumpliendo con la norma, ¿sí? También hay que tomar en cuenta, como ya lo vimos, que si hay cargas de otro tipo, pues hay que tomarlas en cuenta, ¿sí? Entonces todo eso es importante para hablar de la construcción, las pruebas iniciales y la verificación. Las instalaciones eléctricas deben probarse e inspeccionarse antes de ponerse en servicio y después de cualquier modificación. Lo dice la ley, ¿eh? Lo dice la ley y no lo hacemos. La gente, por ejemplo, certifica una instalación nueva y si después la modifica, ya no la vuelve a certificar. Y la tenemos que certificar, tenemos que estar seguros de eso, ¿no? Y dice aquí también es recomendable que las instalaciones se prueben, inspecciones periódicamente, también eso no lo hacemos, no tenemos esa cultura aquí en México de las instalaciones, ¿no? Nuestra instalación que sea compatible con lo que vamos a hacer, y volvemos a hablar, ¿no? Que soporte las sobretensiones, la caída de tensión, las cargas en desequilibrio, ¿no? Por ahí luego están los tableros muy mal balanceados, hay que checarlos, ¿sí? Que soporte las armónicas, las oscilaciones de alta frecuencia, si es que las hay, que no haya fugas de corrientes. A veces hay instalaciones que tienen otras necesidades de puesta a tierra, ¿no? Acuérdense que hay puestas a tierra para instalaciones derivadas separadas, que llama la norma en el 250, ¿no? ¿Sí? Como les decía, los bajadas de los pararrayos tiene que tener su electrodo, estar separado de los demás electrodos a cierta distancia, pero estar interconectado por tierra, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta todas esas condiciones. Por ejemplo, también los contactos de tierra aislada que le llaman, ¿no? ¿Sí? Hay que traer un cable forrado desde el electrodo principal o el sistema de tierra principal por toda la instalación y que no se conecte con nada metálico hasta el punto de tierra del contacto de tierra aislada. Y el chasis del contacto de tierra aislada, que está separado físicamente de la conexión a tierra de ese contacto,
ese sí ponerlo al sistema de tierra normal que le llamamos, ¿no? ¿Sí? Eso hay que tomarlo en cuenta. Gracias por la atención que le pusieron a esta presentación. Espero que les sirva. Estamos para servirles. Y pues nos vemos en la próxima, jóvenes. Adiós.